Vale, pues antes que nada, muchísimas gracias a los organizadores por invitarme a dar esta charla. Yo voy a hablar de soluciones contrafácticas o lo que se llama explicaciones contrafácticas y los diferentes modelos que podemos tener cuando queremos calcular estas explicaciones. Esto es un trabajo que he hecho con mis tutores, Emilio Carrizosa y Dolores Romero Morales. Entonces, primero voy a hablar un poquito de lo importante que es que podamos interpretar los algoritmos que estamos utilizando. Entonces, muchas veces utilizamos algoritmos que se suelen llamar de caja negra, que pueden que nos den unas precisiones muy altas, pero que al final nosotros no podemos entender bien ni saber explicar a las personas a las que estamos aplicando estos algoritmos. De hecho, la Unión Europea impone algo que se llama el derecho a tener una explicación cuando tomamos decisiones algorítmicas, y esto es que cualquier persona a la que se somete a una decisión dado por un algoritmo tiene el derecho de tener una explicación de por qué se le ha clasificado en una clase o en otra o se ha predicho algún valor para ella. Entonces, hemos dicho, no solamente importa que tengamos algoritmos que sean muy precisos, que tengan una gran accuracy, sino también importa que sean transparentes e interpretables, que, por ejemplo, sepamos si nuestro algoritmo tiene algún bias con alguno de los grupos sensibles, es decir, que, por ejemplo, clasifique peor a un grupo sensible como no, que sea justo y, sobre todo, que sepamos interpretarlo. Y una de las herramientas que nos sirve para explicar algoritmos es lo que nosotros llamamos explicaciones contrafácticas, que es de lo que yo voy a hablar durante toda la charla. ¿De qué son los contrafácticos? Es una idea muy simple. Vamos a suponer que tenemos a una persona que quiere, por ejemplo, que le dé un crédito a un banco. La decisión de darle el crédito o no la decide un algoritmo que le vamos a llamar un algoritmo de caja negra, que puede ser pues, una red neuronal, un clasificador de tipo árbol o de random forest, una regresión logística, lo que sea. Y el algoritmo va a decidir si darle o no el crédito basado en una serie de características suyas. Este algoritmo va a decidir rechazarlo. Como hemos dicho, la persona tiene derecho a saber el por qué y qué puede ella cambiar, por ejemplo, para que el algoritmo hubiera decidido darle el crédito. Entonces, una explicación contrafáctica no es más que para ese modelo que ya está dado, ese clasificador dado, y para esa persona con esas características, darle cambios que debe de hacer para cambiar la decisión del clasificador. Es decir, decirle a esa persona, oye, pues si tu salario hubiera sido 30.000 en vez de 25.000 y si hubieras tenido 2 cuentas abiertas en vez de 4, entonces ese modelo hubiera decidido que te íbamos a dar el crédito. Entonces, ¿qué puedo yo cambiar? ¿Cómo cambio yo mis características para cambiar la respuesta del clasificador? ¿Vale? Entonces, es el ejemplo más simple. Entonces, en general, lo que vamos a tener es una clasificación binario probabilístico, que tenemos una clase negativa y una positiva. Y vamos a ver la clase positiva siempre como la clase a la que yo quiero pertenecer. Yo quiero ser un pagador, yo quiero que me vea el clasificador como que no voy a tener una enfermedad, que no voy a ser reincidente si me dan si voy al salir de la cárcel, etc. Y entonces a cada instancia X se le va a asociar pues, una probabilidad de ser clasificada en la clase positiva. Y mi explicación contrafáctica va a ser, dado un individuo X0 con una probabilidad baja, pero por un modelo quiero buscar otra instancia X que minimice un coste de perturbar X0 a X, es decir, que sea muy cercana a mi instancia original, pero a su vez esta nueva instancia X tenga una probabilidad alta de ser clasificada en la clase positiva. Podemos ponerle, por ejemplo, pues que al menos sea del 0,5%. Si luego al final lo vamos a clasificar, pues si la probabilidad es mayor de 0,5. Pero podríamos exigirle pues que queremos que la probabilidad sea 0,6, 0,7, etc. ¿Vale? Entonces, obtener una explicación contrafácticas viene a ser a tener una solución eficiente de un problema biobjetivo. Y viene siendo pues minimizar el coste de perturbar X0 a X y mientras maximizo la probabilidad de X. Y todo ello vamos a tener unas restricciones a X que van a estar en una región factible. Porque al final yo quiero, por ejemplo, que mi nuevo X tenga que cumplir una serie de restricciones. Que puede ser pues que el X que yo voy a obtener perturbando mi X0 pues siga siendo algo que observo en la base de datos, que sea realista, etcétera. Ya veremos qué clases de restricciones yo tengo que imponer. Este es el modelo general cuando tenemos solamente una instancia y un contrafáctico individual. Pero nosotros lo que nosotros estamos haciendo es generalizar este concepto no solo cuando tengo un individuo, sino cuando tengo un grupo de individuos, ¿vale? Entonces, lo que yo voy a hablar son de explicaciones contrafácticas grupales, que es lo que hemos estado trabajando. En la literatura hay muchas cosas de individual,
pero veremos que es muchas veces importante hacer un análisis grupal de la población. Entonces, aquí lo que vamos a tener es en realidad, pues eso, un grupo de personas, todas ellas, a lo mejor una gran parte de ellas han sido clasificadas en la clase negativa, tienen una probabilidad de estar en la clase positiva muy baja, y ahora queremos saber cómo aumentar esta probabilidad, pero lo vemos desde el punto de vista de lo que llamamos el stakeholder, el interesado, que puede ser en este caso, por ejemplo, la persona que hay detrás en el banco que está dando estos clasificadores. Porque la persona, el modelador, está interesado en conocer cómo funciona su modelo y puede estar interesado, por ejemplo, qué características tienen que cambiar en conjunto todos ellos para aumentar su probabilidad. Entonces, yo quiero saber cuáles son por ejemplo, mis características más importantes para aumentar la probabilidad, pero globalmente, no solamente individualmente. O qué pasa si yo le digo que todos tienen que cambiar las mismas características, pero hay algunas personas que no. Estoy detectando pues outliers de los individuos. O puede ser que me esté interesada en tener pocos contrafácticos para mucha población. De forma que estoy como sacando prototipos de contrafácticos que me están diciendo pues cómo funciona mi clasificador. Como hemos dicho, necesitamos el análisis grupal hay muchas razones, ¿vale? Puede haber que también haya restricciones que estén uniendo mis contrafácticos, en el sentido, por ejemplo, que yo puedo querer imponer que si yo me parezco a otra persona, tengo estancias muy parecidas, los contrafácticos que yo obtenga, pues también deban de parecerse. No es justo que si tú y yo nos parecemos, yo me tenga que mover mucho más que otra persona. Entonces yo tengo que imponer pues una serie de restricciones que une a mis contrafácticos. O puedo también que yo quiera que la distribución estadística de mis contrafácticos siga pareciéndose a mi instancia original. Pues si yo a todo el mundo le doy un contrafáctico y le digo, si tú cámbiate a esta instancia, va a tener mucha más probabilidad. Si todo el mundo se cambia, mi distribución estadística cambia, probablemente si yo vuelvo a reentrenar mi modelo va a cambiar y ya lo que te he dicho no vale. Entonces, podemos querer que la distribución más o menos se mantenga. Podemos querer, por ejemplo, tener muchos contrafácticos para una misma estancia, de forma de que darle muchas diferentes soluciones contrafácticas, muchas posibilidades, no solamente una. Eso podemos querer, en cambio, pues pocas explicaciones para un gran grupo, que es para tener representantes, o podemos querer detectar pequeñas, muy pocas características que tengan que cambiar, pero todos ellos, que veremos luego con un ejemplo qué significa, ¿vale? Entonces, pues, como hemos dicho, lo que hemos visto antes lo generalizamos para un grupo de instancias. Entonces, ahora lo que vamos a tener es un grupo de S instancias a las que yo asigno R explicaciones contrafácticas, ¿vale? Y lo podemos ver, en realidad, se puede relacionar un poquito con problemas de localización. Si imagináis que, por ejemplo, pues las S instancias son los individuos y las R contrafácticos son las plantas. Y yo tengo que asignar, yo quiero minimizar ese coste de asignación y luego lo que pasa es que voy a tener que maximizar una probabilidad, ¿vale? Que la vamos a definir pues como una función de las probabilidades de todos los contrafácticos. Y pues obviamente todos mis contrafácticos van a tener que cumplir una serie de restricciones que yo tengo que imponer, ¿vale? Entonces, este problema biobjetivo se puede solucionar de diferentes formas según cómo yo decido tratar el segundo término, ¿vale? Entonces, una de las formas que podemos ver para resolver problemas multiobjetivos es considerar la segunda condición pues como una restricción más e imponer pues que la probabilidad de mis contrafácticos sea mayor que un cierto umbral, ¿vale? También podría haber minimizado una suma convexa, ¿vale? Pero se conoce que si las dos partes no son convexas, entonces no vamos a obtener todas las soluciones eficientes. Entonces, esta es una de las formas en las que nosotros vamos a resolver el problema de contrafácticos. Y vamos a ver qué tipo de problemas, si son convexos, no convexos, continuos, etcétera, podemos obtener según pues cómo yo defino mi función de coste, cómo defino mi probabilidad y cómo defino las restricciones. Entonces, lo primero que tenemos que decidir es cómo voy a construir mis contrafácticos. Entonces, vamos a definir dos tipos, los contrafácticos endógenos y los exógenos. Los endógenos está relacionado con los problemas de localización discreto, es que voy a considerar que mi explicación contrafáctica es un dato que ya conozco de mi base de datos. No me invento un nuevo dato, sino que yo asocio a mi registro de instancias una explicación contrafáctica que no es más que un dato que ya conozco, pues que tiene la probabilidad más alta. Y entonces voy a tener pues un problema discreto combinatorio. En cambio, si
yo considero que son exógenos, le doy más libertad y puedo permitir que mi explicación contrafáctica, mi nueva instancia, sea construida sintéticamente, es decir, que sea un dato que yo a lo mejor yo no he observado. Obviamente, esto puede afinarse un poquito más, no tiene por qué ser simplemente construida sintéticamente. Yo puedo exigirle un poquito más, por ejemplo, cuando tenemos datos funcionales, si yo simplemente lo construyo sintéticamente, voy a tener un problema infinito dimensional. Si yo quiero que sea finito, entonces pues puedo decir, vale, va a ser sintético, pero lo voy a construir como una combinación lineal convexa de datos que ya conozco, ¿vale? Y luego, aunque luego lo que yo obtenga sea un dato funcional nuevo, pero ha sido construido con datos que ya conozco, ¿vale? Por otra parte, como hemos dicho, tenemos S instancias que yo le asocio R contrafácticos. Entonces voy a tener diferentes tipos de problemas según yo haga la asignación. Entonces el problema que hemos visto antes más sencillo, pues es a cada instancia le asocio un único contrafáctico. Lo que pasa es que aquí no lo vamos a hacer, vamos a resolver un problema individualmente, sino que vamos a resolver un problema globalmente, porque puede que haya restricciones que los unan. Pero aquí en nuestro caso las únicas variables de decisión son cuánto valen mis contrafácticos. Pero yo no tengo como variable de decisión esta asignación. Ya sé que cada instancia tiene un solo contrafáctico. Pero también puede ser, pues, que cada instancia tenga varios contrafácticos. En este caso, la asignación también está dada y lo único que yo sé es que voy a calcular varios contrafácticos para uno. Es decir, le voy a dar como varias opciones a cada individuo. Y en los casos contrarios yo puedo querer como un único representante para todos ellos. En ese caso la asignación también está dada y mi variable de decisión es este único contrafácticos. Y el caso más general, que en este caso también es un poco más complejo, es yo quiero asignar menos contrafácticos, R contrafácticos a esas instancias, pero yo no conozco esa asignación. Es decir, ahí tengo dos variables de decisión. Yo no sé cuánto valen mis contrafácticos, pero tampoco sé qué instancias van relacionadas a qué contrafáctico. Al final lo que quiero hacer es un clúster de un agrupamiento de mis instancias y a cada instancia pues le asocio un contrafáctico, ¿vale? Entonces es parecido a un K-medias, pero aquí tengo que calcular también cuánto valen mis contrafácticos para que tengan una probabilidad lo suficientemente alta, ¿vale? También hemos hablado de las restricciones. También vamos a tener diferentes problemas según las restricciones que impongamos. Entonces, estos son algunas, hay muchísimas, ¿vale? Pero algunas que pues son interesantes, ¿vale? Obviamente podemos tener restricciones que están relacionadas individualmente con cada individuo. Estas no unen los problemas, sino que cada individuo tiene unas restricciones para calcular su contrafáctico. Y puede ser que yo limite las perturbaciones, que yo diga, yo no voy a permitir moverme más de un 10% de mi valor. O yo sé que tengo un valor mínimo y máximo de mi variable. Es decir, yo no puedo decir a la persona, por ejemplo, que aumente su edad en 20 años, ¿vale? O yo puedo limitar y decir que yo no puedo disminuir la edad, porque no es algo posible, ¿vale? Y obviamente, pues si tengo variables categóricas, tengo que imponer que yo solamente tengo que pertenecer a una clase. Luego también puede haber restricciones que tengan que ver con la asignación. Cuando estamos hablando de los clústeres, yo puedo tener restricciones que sean que yo sé, por ejemplo, que dos instancias tienen que pertenecer al mismo clúster o dos instancias no pueden pertenecer al mismo clúster. Y las que unen a los contrafácticos, pues hemos hablado de la distribución, de que yo quiera mantener la distribución estadística que yo veía originalmente, mantenerla en los contrafácticos que calculo. Y también habíamos hablado de imponer, por ejemplo, que instancias que estén cercanas, que tengan una distancia cercana, tengan también contrafácticos cercanos, ¿vale? Entonces lo que llamamos la restricción de continuidad de Lipschitz, pues ponerle una cota a la distancia entre contrafácticos, teniendo en cuenta pues que la distancia de sus instancias asignadas, ¿vale? Desde aquí pues dependiendo de las restricciones, estas pueden ser al final restricciones lineales, pero aquí pues a lo mejor si consideramos la distancia euclidia vamos a tener restricciones cuadráticas. Entonces los problemas de optimización se complican. También va a depender obviamente, cuando hemos hablado de que tenemos un modelo dado, aquí el modelo está dado, pero tenemos que calcular cómo calculamos la probabilidad de estar en la clase positiva. Entonces vamos a considerar nosotros funciones de score, que son básicamente todos los clasificadores que conocemos. Que básicamente tenemos una función score f
a la cual para calcular la probabilidad le aplicamos una función creciente, ¿vale? Y ejemplo para que veáis que lo utilizamos continuamente, la regresión logística, la función de score sería pues el hiperplano. Si quiero calcular la probabilidad, simplemente tengo la función logística. En el random forest, el score es igual a la probabilidad, que en este caso pues sería la suma de los árboles que me clasifican en la clase positiva, ¿vale? Entonces, dependiendo del tipo de clasificador que tengo, pues aquí, por ejemplo, tengo una restricción al final lineal. Y aquí el phi de f no es lineal, pero sí sé que f es lineal, cosa que lo vamos a utilizar luego, ¿vale? Entonces, esas son las probabilidades de, cuando calculamos aquí, de una sola instancia aquí, pero tenemos que ver cómo agregamos esas probabilidades cuando tengo varias. Entonces, para un grupo de contrafácticos yo voy a tener R probabilidades, pero tengo que definir cómo qué es lo que voy a decirle, cómo voy a definir cómo agrego todas esas probabilidades en diferentes formas, ¿vale? Y una de ellas es considerar el mínimo de todas las probabilidades. Si consideramos el mínimo de todas las probabilidades, en realidad lo que yo estoy diciendo es, quiero que todos los contrafácticos tengan una probabilidad suficientemente alta. No quiero que nadie se quede atrás, ¿vale? También yo podría haberlo definido como la media de las probabilidades o la media geométrica de las probabilidades. Si consideramos el mínimo, lo bueno es que como lo íbamos a poner no en la función objetivo, sino como una restricción de imponer que P fuera mayor que un umbral, esto es equivalente a que el mínimo de todas las probabilidades sea mayor que un umbral y como phi es una función creciente continua, podemos imponer simplemente que nuestra f sea mayor que un umbral. Entonces, por ejemplo, si estábamos aquí con la regresión logística, esto se convierte simplemente en imponer una restricción lineal, que es que el hiperplano pues, sea mayor que el wx más b sea mayor o igual que un cierto umbral. En el caso de los árboles nos pasa lo mismo, se nos convierte en una restricción lineal, que es que queremos pues que en el random forest que el score, que también se puede poner de una forma lineal, pues sea mayor que un cierto valor. Y por último, en todo nuestro problema, ¿vale? Tenemos que definir la función de coste. ¿Cómo defino yo cuánto me cuesta moverme de x0 a x? Entonces, normalmente vamos a considerar 3 criterios, o sobre todo 2 criterios. Minimizar la disimilaridad, yo me quiero perturbar poco, que se puede definir de muchísimas formas, ¿vale? Esta sería una forma muy general, podríamos considerar distancias simétricas o asimétricas. Las simétricas podríamos considerar simplemente la distancia euclidia o la L1 o cualquier norma LP. Si vamos un poquito más allá, podríamos considerar distancias asimétricas, que se le llaman gauges, que es decir, no me va a costar lo mismo aumentar, por ejemplo, mi sueldo que disminuir mi sueldo y considerar esa asimetría. Y obviamente estamos definiendo aquí como la suma de todas las distancias de cada contrafáctico a su instancia, pero también se podría poner el coste, pues a lo mejor también como el máximo de las distancias. Por otra parte vamos a tener complejidad, y la complejidad aquí me va a interesar no solo que mis perturbaciones sean pocas, sino a lo mejor perturbar pocas características, porque es muchísimo más explicable decirte que tienes que cambiar tal y tal, 2 características, que decirte que tienes que cambiar todas las tuyas. Y la complejidad puede ser individual, que cada persona cambie poquitas características suyas, o puede ser global. Y si es global significa que globalmente movemos poquitas características. Y así yo lo que estoy haciendo es detectando las features, las características que son importantes globalmente para aumentar mi probabilidad. Y por último, si tengo varios contrafácticos para una sola instancia, puedo querer maximizar la diversidad, que es que yo te voy a dar diferentes opciones, pero que además sean distintas. Y aquí se complica un poco la cosa, porque si maximizo la diversidad, y la diversidad la considero también como la distancia euclidia, por ejemplo, entre mis contrafácticos, entonces al final tengo un problema, una función objetivo que no convexa. Entonces tenemos que aplicar diferentes tipos de algoritmos. Un ejemplo que voy a ver ahora ya con una ilustración numérica es considerar la función de coste como una suma de simplemente una distancia euclidia entre los contrafácticos y las instancias, una L0 individual, que es una complejidad, minimizar la complejidad individual, de que cada persona mueva pocos features
para aumentar su probabilidad, y luego también considerar pues, la sparsity global, que es detectar esas características globalmente que me van a aumentar la probabilidad. Entonces, para ver todo, que sé que son muchas cositas que definen un problema de optimización, vamos a ver simplemente algunos ejemplos prácticos. Entonces, consideramos una base de datos que es la de Boston Housing Dataset, que lo que tiene son diferentes características de casas, que viene siendo si la zona donde está la casa tiene mucha criminalidad, o harem es el número de habitaciones que tiene la casa, o si la población hay mucho porcentaje que es de clase baja, y la clase positiva es si la casa es cara. Entonces, es cuánto vale la casa. Entonces, consideramos dos modelos que son una regresión logística y un random forest. Y vamos a resolver diferentes modelos de optimización. Este sería un ejemplo en el one for one, que en eso me refiero a que cada instancia tiene su contrafáctico. Tengo una instancia y un contrafáctico. Y aquí he considerado la función de costes en el que es individual también. Es decir, no hay nada que me esté uniendo en realidad los problemas. Estoy minimizando la distancia euclidia y también el sparsity individual. Entonces, lo que me está diciendo aquí es, esta primera fila sería un individuo que tenía una probabilidad baja de estar en la clase positiva, estaba en la clase negativa. Entonces, para aumentar su probabilidad al menos al 0,5, lo que tiene que hacer es mover esta feature de 0 a 1 y aumentar el stat. Aquí, por ejemplo, que es muy intuitivo, me está diciendo tienes que disminuir el stat. Aquí tienes que aumentar la variable RM, que era el número de casas, y disminuir en una cierta cantidad el porcentaje de la población que era de clase baja. Entonces, está diciendo aquí exactamente cuánto tienes que mover cada una de tus características para aumentar tu probabilidad aquí al 0,5. Aquí no había nada que me uniera mis contrafácticos, es decir, son completamente individuales. Si ahora yo le digo, vale, me interesaba ver la complejidad, pero global. Me interesa saber qué características globalmente yo tengo que cambiar para aumentar mi probabilidad. Porque aquí estoy viendo que globalmente tengo que mover al final casi todas. Si yo le añado esa complejidad global, pues me aparece que me detecta las características que yo solamente moviendo esas dos para toda la población, yo aumento mi probabilidad. Pues en este caso son el CHAS, el STAT, y aquí también el AREM y el STAT, que tienen sentido porque tienen que ver, pues eso, aumentar el número de habitaciones de las casas, disminuir el porcentaje de personas de clase baja, etc. También podíamos ver que una de las restricciones que yo podía poner era la de continuidad de Lipschitz. Aquí teníamos dos instancias que eran muy cercanas, y cuando calculábamos sus contrafácticos individualmente me decían estas dos cosas. Podemos ver que mueven diferentes variables y algunas tienen que hacer más esfuerzo que otras. Yo puedo poner, pues yo quiero que tus contrafácticos sean parecidos, tengan también una distancia cercana. Entonces, pues me calcula otra explicación que mantiene esa continuidad entre las instancias. Por último, aquí podemos ver que obviamente la explicación que yo obtengo depende del valor que yo le pido a la probabilidad. Cuanto más le pido ya la probabilidad, es decir, que si tengo una probabilidad del 0,5, 0,6, 0,7, etcétera, más me tengo que mover. Aquí vemos cómo aumenta la función de coste, y aquí podemos observar qué variables tengo que mover globalmente. Si yo le impongo 0,5 de probabilidad, solamente tengo que mover CHAS y el STAT. Pero obviamente si yo le impongo que todas tengan una probabilidad del 0,95, ya tengo que mover muchas más. Y voy detectando qué variables tengo que mover para yo poder aumentar mi probabilidad. Vale, por último, aquí era otro ejemplo de que yo os dije que podíamos hacerlo, la asignación podía ser 1 a 1, pero yo también podía tener pocos contrafácticos para toda la población. ¿Vale? Entonces aquí lo que he calculado son 3 contrafácticos que estos son los valores, los que están aquí abajo, para toda la población. Y lo que te detecta primero son los clústeres, cómo tengo yo que agrupar a la población, y luego para todos ellos tengo un único contrafáctico. Entonces, lo que estoy detectando es un poco el contrafáctico prototipo al que todos los individuos de ese grupo se tienen que acercar para aumentar mi población. Y yo tengo como mis representantes de la clase positiva, ¿vale? Y en cambio, pues es un problema que tienes que resolver, como no sabes la asignación, pues con técnicas más de común media de primero hacer la asignación y luego la localización. Entonces, ya para terminar, ¿vale? Básicamente este ha sido un ejemplo de toda la cantidad de problemas de optimización que se pueden obtener para sacar análisis grupal
contrafácticos que se requiere y que no existe en la literatura, porque podemos tener muchas restricciones que impongan que los contrafácticos deben de calcularse globalmente y no individualmente para cada instancia. Obviamente, aquí he discutido unos pocos de los ingredientes, pero hay muchísimos y según los ingredientes que yo coja del problema de optimización, obtengo problemas lineales, convexos o no convexos, etcétera. Y luego ahí hay un acercamiento un poco a los problemas de localización que puede servirnos para utilizar las herramientas de problemas de localización para análisis contrafáctico y a su vez los contrafácticos pueden aportar nuevas restricciones o nuevas visiones a los problemas de localización y ahora mismo esa trade-off no existe en la literatura. Cosas que querríamos hacer. Tratamos con un problema de multiobjetivo y normalmente la literatura simplemente se encuentra como un problema con la restricción que hemos visto de imponer la probabilidad mayor que un cierto valor, pero sería interesante ver ese trade-off entre los dos objetivos y luego aplicarlo un poco al fairness. Que es decir, podemos intentar detectar con nuestro modelo si hay algún grupo de sensible al que las explicaciones contrafácticas pues sean más complejas que llegar o la función de coste que yo tenga me cueste más para un cierto grupo de personas que para el otro. Y eso es todo. En el Research Kit tenéis muchas cosas que tenemos hablando de contrafáctico y cualquier cosa, pues lo podéis preguntar. Bueno, pues vamos a empezar con la ronda de preguntas. En principio, muchas gracias por la charla, que la verdad que a mí por lo menos me ha parecido bastante interesante. Además que trabajamos con nosotros, tenemos mucho de investigación operativa, lo estoy haciendo de parte de la localización y sí de muchos símiles, como tú has comentado. Entonces, primero, vamos a ver online si tienen alguna pregunta. ¿Me estáis escuchando? Si no... Parece que no hay preguntas. ¿Y en la sala presencial tiene alguien alguna pregunta que quiera hablar? Dime. 400, Madre mía. No, pero después sí, hablamos ya. Vale. Hay dos cosas que siempre me llaman en estos contrafácticos. Sí. Que creo que son de las que más influyen. Sí. Seguramente nos corrían. Una va a ser el contrafáctico que tú propongas, porque tú tienes que proponer un individuo que te quieras parecer, y otro la función score que vas a medir con eso. No sé si son las dos cosas que influyen. Claro, una de las cosas, por ejemplo, en la función score que tú dices, obviamente te va a pasar que si yo me clasifico con una regresión logística y el random forest que veíamos aquí, la aplicación que yo obtenga para el clasificador es distinto. Entonces, una de las cosas que se hace también, que tampoco hay mucho trabajo con ello, pero también es interesante el robustness de decir, voy a hacer un contrafáctico, pero si yo tengo, pues, que yo no sé qué clasificador voy a tener, que me sirva un poco para los dos, o que decidir cómo mido yo que mi contrafáctico sirva, entre comillas, para varios clasificadores, porque obviamente mi explicación va a depender del clasificador que yo he obtenido, igual que la clasificación depende del clasificador que yo he obtenido. ¿Y la elección de contrafáctico? La elección puede ser, por ejemplo, el individuo, puede ser un individuo dentro del grupo. Claro, eso también depende mucho del tipo de datos que tú tengas. Por ejemplo, hay mucha gente que utiliza los contrafácticos para entender datos textuales. En el dato textual es muy difícil que sintéticamente yo vaya a obtener un dato realista, que de verdad sea algo con sentido. Entonces se utiliza el endógeno, el que no es sintéticamente construido. Y, por ejemplo, para trabajar con datos funcionales, pues tampoco lo vas a hacer sintéticamente porque no te interesa. Y muchas veces también incluso decides preferir dar un dato que ya conozco porque va a ser más fácil de interpretar. Mientras que si estás trabajando con datos tabulares, en general, imponiendo suficientes restricciones para asegurarte de que es algo que observas y que es real, pues es más interesante tener un poquito más de flexibilidad y no solamente decidir que te voy a dar un contrafáctico de la base de datos, ¿no? Pero depende del tipo de datos mucho. Sí. Cuando te tratas temas de equidad, justicia, hay una paradoja, no una paradoja, sino una cosa que básicamente se dice que si tú tienes muchos individuos y pocas plantas, como tú quieras, que tienes que aparte, ninguno va a poder estar siempre a la misma distancia. Aquí va a pasar un poco igual, que es que ningún individuo va a poner, todos los individuos no se van a poder beneficiar. Sí, y de hecho nosotros tenemos, pero no lo hemos aplicado en el caso de
de justamente pocos de estos, pero sí cuando con lo de los features, de que también imponíamos como una decisión de decir no voy a darle al 100% los individuos, sino que le voy a dar al 80%. Y te detecto a lo mejor 20 individuos que te digo, lo siento, pero a ti no te llega. Sí. Vale. Vale, ¿hay alguna pregunta más? Yo tengo también un par. Que los contrafácticos no tienen por qué ser individuos que tú hayas clasificado como de tu base de datos, porque yo como lo veo es que tienes, digamos, dos regiones. Sí. La región donde tu clasificador no está en el grupo que tú quieres que esté, y el clasificador sí lo mete en el grupo que tú quieres. Entonces, pues, para cada punto que está no clasificado, ves como la distancia más cercana a esa, o los contrafácticos, digamos, tiene que estar, digamos, lo más cerca posible a esa frontera o a la región esa donde sí lo clasificarías, entonces no tendría que pertenecer a la base de datos. Bueno, es decir, tú al final, todo lo que tú, cuando quieres calcular el contrafáctico, siempre se lo calculas a alguien que ya conoce su probabilidad original. Entonces tú ya lo has clasificado y has dicho, tengo una probabilidad baja, y entonces ya lo quiero aumentarlo, pero siempre conoces un poco la primera probabilidad. Y luego ya las dos regiones que tú dices, pues depende de la probabilidad que tú le exijas, ¿sabes? Sí, por eso yo es que lo veo, y es como, viéndolo así, como dos regiones, como un poco localización continua, dentro de esa región quieres localizar tus instalaciones, los contrafácticos, de forma que lo vaya asociando. Y luego también otra cosa que he pensado, como lo que tú dices, como todos los problemas de localización que se puede poner, igual también se puede abarcar como usando maximal covering, en el sentido de que si tú quieres decir, pues yo voy a considerar hasta cierto punto esa diferencia entre los puntos no clasificados y tu contrafáctico. Entonces, trata de maximizar todos esos puntos a través de un radio de cover. Y sería también otro criterio que en ese sentido, en vez de minimizar cosas, por lo que trata de maximizar los puntos no clasificados, que igual no sé si tendría algún cierto interés o... Habría que ver luego cuál es la aplicación, pero creo que sí, que no se ha hecho, nosotros no hemos visto en la literatura esa relación que hay entre los dos problemas y creo que es muy interesante eso, ver la relación y luego ver las aplicaciones, ¿no? Pero que se pueden aplicar. Bueno, y si no hay más preguntas, ya la típica como siempre sobre tu experiencia en el doctorado y aquí en el INMU en concreto, que donde estamos. Pues yo la verdad que, no sé, estoy muy contenta. Sé que me siento muy afortunada de estar aquí con tanta gente apasionada de su trabajo y que al final, incluso en las cosas malas del doctorado, como puede ser la presión de publicar, te sientes arropado y al final, desde luego, las cosas buenas que tiene el doctorado son muchísimas más que las cosas malas. Y la verdad es que si tuviera que volver a elegir, volvería a estudiar aquí el doctorado. Bueno, pues volvemos a agradecer otra vez a Yasone por su charla. Y no os vayáis, porque ahora hay